temperatura que está aquí. Ahora llamemos a esa temperatura, no sé, T1. Ahora estamos haciendo un corte a la temperatura, llamémosla T2, ¿sí? Más cercano del origen. Por lo tanto, al hacer ese corte más cercano al origen, la nueva intersección del plano con el eje, con el plano este de color verde, sería una curva así, etcétera. Si yo me alejo, tengo curvas por acá arriba, en la medida que me aleje, pero si yo me acerco al origen, las curvas se acercan también al origen, porque la temperatura crece de aquí para allá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos serían cortes que usted vería en este caso serían cortes a temperatura constante. Entonces, cuando usted hace un corte a una temperatura constante, esta hoja de color azul corta ese plano a temperatura constante como una curva. Una curva, ¿cierto? Que significa proceso isotérmico. Recuerde que en un proceso isotérmico la temperatura permanece constante. Ya, vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría si ahora usted tiene los mismos ejes? Hacia arriba tiene el eje de presión, ¿verdad? Para allá va a tener el eje de volumen y para acá va a tener el eje de temperatura. ¿Sí? El eje P está ahí. Ahí tenemos un espacio de 3 dimensiones. Presión, volumen, temperatura. ¿Cómo cortaría a este plano de equilibrio si usted tuviese un proceso, por ejemplo, a presión constante? ¿Qué sería un proceso a presión constante? Sería un plano así. Cualquier punto que esté en este plano verde significa que la presión es constante. ¿Cómo cortaría en este plano verde esta hoja de color azul? ¿Sería una curva o una recta? Una recta. Una recta, ¿cierto? Y la recta sería esa de ahí arriba. Estamos cortando justo ahí arriba. ¿Y qué pasa si usted corta con un plano más abajo, por aquí, por ejemplo? ¿Qué cortaría? Otra recta aquí, ¿verdad? Esa. Todos estos cortes que hemos hecho en el plano 1, en el plano 2, ¿qué se mantiene constante en cada uno de esos planos? ¿Qué variable permanece constante en este caso? La presión. La presión. Entonces serían procesos isobáricos. La presión permanece constante. En cambio, cuando hicimos estos cortes con el otro plano verde claro, eso eran procesos a temperatura constante, eran procesos isotérmicos, ¿sí? Entonces vamos a volver acá a este espacio de tres dimensiones, ¿verdad? Esto lo voy a cerrar nomás. Y vamos a volver a este proceso anterior. Ahí ustedes también tienen esta representación gráfica de presión, volumen, temperatura. Yo dije, da lo mismo si usted los ejes los gira o no. En el caso anterior, el eje Z correspondía a la presión, ¿verdad? En este caso, el eje Z corresponde al volumen, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Simplemente un espacio en 3 dimensiones yo lo puedo girar. Da lo mismo, pero acá usted tiene graficado entonces el volumen, la presión y la temperatura. Y en ese espacio voy a volver a hacer un recorte para poder escribir encima. Creo que es más fácil si escribo sobre el dibujo, así ustedes pueden ver lo que estoy explicando. Le vamos a poner termo 2.2. Creo que ahí sería más fácil. Y vamos a ir a buscar ese termo 2.2, que está acá. Ya. Estamos entonces en este espacio de 3 dimensiones. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que usted va a tener 3 ejes, ¿cierto? Va a tener el eje volumen ahí arriba. Alguien se le quedó prendido el micrófono, por favor, que lo apague.
acá vamos a tener el eje de las presiones y acá el eje de las temperaturas, para allá. Entonces, el origen está aquí, el cero está allí, ¿cierto? La Profe, temperatura crece, ¿sí? disculpe que lo moleste con la clase, pero creo que hay algunos niños que están tratando de unirse. Ya, vamos a ver quiénes son esos niños. Don Paz Orrego Godoy, permitir. ¿Era uno nomás? ¿O hay más? Se supone que eran, a ver, voy a avisarle a los niños Eran varios, profe. que está aceptando, que creo que lo estaban esperando hace rato. Ya. No sé por qué pasa eso, a menos que no tengan no tengan la invitación, o bien porque están ingresando con un correo distinto del correo institucional, a lo mejor están ingresando con algún correo del celular. Entonces, para poder ingresar sin pedir permiso, o sin que yo tenga que darle la entrada, necesitan ingresar con el correo institucional. Acá no puedo revisar con qué correo ingresa. Ahí sí. ¿Ya? Volvamos, retomemos, estamos acá. ¿Cierto? No, no era eso. Aquí. Estamos hablando entonces de un espacio tridimensional, esto está muy grueso, presión, volumen, temperatura, ¿verdad? Y en este espacio de 3 dimensiones entonces, nosotros teníamos esta hoja que yo dije, una hoja de color azul, un plano en realidad de color azul, que vamos a llamar un plano de equilibrio, que correspondería a esta de aquí. Ahí está la parte curva, voy a escribir un poquito más grueso, ahí tenemos la parte curva, ahí y acá estaría curvo, estas son curvas, y los dos otros extremos de esa hoja, recién los dibujé de color azul, eran líneas rectas. ¿Sí? Esa es una línea recta, y esta de acá también es una línea recta. Entonces cualquier desplazamiento que ustedes tengan, siempre, repito, tocando esta hoja, nunca dejándola de tocar, y usted quiere ir de un plano 1, por ejemplo, usted quiere moverse desde ese punto 1 hasta este punto 2. La pregunta es, ¿cuántos caminos tiene para ir de 1 a 2 sin dejar de tocar la hoja? Repito, si usted deja de tocar la hoja, si se aparta de la hoja, es como que si usted hiciera una trayectoria, pusiera el dedo en el punto 1 y tuviese que moverse y llegar al punto 2, pero siempre tocando esta hoja que está un poco curva y además está un tanto inclinado este plano. No es un plano, esto no es horizontal, está un tanto inclinado. ¿Cuántos caminos tengo para ir desde el estado 1 al estado 2? ¿Infinitos? Hay infinitos caminos, ¿cierto? Si yo, la condición es que nunca deje de tocar este plano azul, que está representado de esta otra manera, ¿cierto? Este plano azul es mi plano de equilibrio. Si yo dejo de tocar este plano cuando voy desde un estado inicial a uno final, me salgo del equilibrio, ¿sí? Lo que estamos diciendo entonces es que queremos ir del estado 1, desde el estado 1 hasta el estado 2, a través de un estado continuo de equilibrio. Entonces ustedes me dicen que hay infinitos caminos. Entonces nosotros vamos a demostrar que el volumen, por ejemplo, el volumen es una función de estado. ¿Qué significaba función de estado de acuerdo a la clase que vimos anterior? Cuando yo tengo una función de estado, ¿de qué depende? ¿Puedo decir que una función de estado depende del camino recorrido o no depende del camino recorrido? No depende. No depende, ¿cierto? Vimos la vez pasada cuando usted tenía una montaña y quería ir del inicio y quería llegar abajo en la montaña a la meta, esquiando, por ejemplo, habían infinitos caminos desde la partida hasta la llegada. Y todos los caminos eran distintos, la distancia recorrida era distinta, desde el inicio a la llegada. Por lo tanto, nosotros dijimos, la distancia recorrida entre el estado inicial y el estado final depende del camino recorrido. Por lo tanto, la distancia recorrida no es una función de estado porque depende del camino recorrido. Sin embargo, cuando nosotros decimos la diferencia de altura entre el inicio y la llegada es la misma. Por donde usted se vaya, el camino que usted siga, siempre va a tener una diferencia de altura entre el inicio y la llegada constante. Por lo tanto, en ese caso dijimos la diferencia de altura o la altitud
sí es una función de estado porque no dependía del camino recorrido, depende solo del estado inicial y final. Por lo tanto, si nosotros decimos el volumen es una función de estado, ¿depende del camino recorrido o no? Si decimos el volumen es una función de estado, ¿depende de la trayectoria o no? No. No dependería, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a demostrar es que para ir de un estado inicial 1 a un estado final 2 hay infinitos caminos. La variación total, el delta V, o la variación de volumen, para ir del estado 1 al estado 2, ¿depende del camino recorrido? Si dijimos que es una función de estado, No. no dependería, ¿cierto? Da exactamente lo mismo por el camino por donde usted se vaya. Entonces vamos a ver acá, basta que lo demostremos con 2, esto lo podemos generalizar a un proceso total. Imagínense que vamos a elegir dos caminos. El primer camino que vamos a elegir va a ser, vamos a partir en el estado inicial 1, vamos a ir hasta el estado A, ahí tengo el estado A, y del estado A me voy a devolver al estado 2. Partí en 1 y llegué a 2. Es decir, estoy haciendo la trayectoria, no sé si pueden ver bien lo que escribo acá, estoy escribiendo encima y hay cosas atrás. ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. La trayectoria va a ser, voy a partir en 1, voy a ir hasta A, y de A voy a ir hasta 2. Entonces resulta que acá yo voy a tener una variación de volumen, delta V, una variación de volumen delta V, que parte en 1 y llega a 2. Parte en el estado 1 y llega a 2. Pero aquí esto va a ser la suma de dos variaciones de volumen. La primera variación de volumen va a ser ir de 1 hasta A, seguido de otra variación de volumen que va a ser desde A hasta 2. Como ustedes observan, yo parto en el estado inicial 1 y llego al estado final 2. Pregunta, cuando el sistema se mueve desde el estado 1 al estado A, es siempre tocando esta hoja de color azul, ¿es una línea recta o es una curva? El trayecto 1A. Línea recta. Es una línea recta. ¿Qué se mantiene constante entre 1 y A? ¿Qué no varía? Pensemos en presión, volumen y temperatura. La masa va a ser siempre constante. ¿Qué La presión. se mantiene constante? La presión. ¿Cuánto vale esa presión entre 1 y A? Si ustedes proyectan a la base PT, ¿cuánto valdría la presión entre 1 y A? ¿Y que no varía? Fíjense en estos ¿Uno? datos que están acá abajo. ¿Uno? Una atmósfera. P1, ¿cierto? Le vamos a llamar P1, sería la presión. Si ustedes proyectaran este plano, ustedes cortarían el eje de la presión por ahí. Ese sería el valor P1. Y acá en este otro, cortaría acá en el plano P2. Por lo tanto, cuando usted va de 1 a A, ¿qué se mantiene constante? La presión. La presión. ¿Y cuánto vale esa presión? P1. P1, correcto. Luego, cuando va desde el estado A al estado 2, ¿esto es una línea recta o es una curva? Curva. Una curva. ¿Qué se mantiene constante entonces? La temperatura. La temperatura. ¿Y cuánto vale esa temperatura? ¿T1 o T2? T2. Recapitulando entonces, cuando usted se mueve desde el estado 1 al estado A, en esta hoja de color azul, usted va a realizar ese proceso a presión constante. Por lo tanto, ese proceso se va a llamar un proceso isobárico. Isobárico significa que la presión es constante y en este caso vale P1. En cambio, cuando va desde el estado A al estado 2, lo hace a través de una curva que parecía esta de aquí, pero está más interna. Esa curva de A a 2 es un proceso que vamos a llamar isotérmico. Cuando tengo un proceso isotérmico significa que la temperatura permanece constante, no varía en ningún momento entre cualquier punto que esté en la trayectoria A2, va a tener siempre la misma temperatura.
Y en este caso la temperatura constante es T2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, primero una trayectoria isobárica, donde la presión se mantiene constante en el valor P1, que está reflejado ahí abajo. Luego una trayectoria isotérmica, donde la temperatura permanece constante en el valor T2. Proceso isobárico, con tilde la, seguido de proceso isotérmico. Entonces lo que vamos a decir es que... Profe, yo tengo Ya. una duda. Dígame. ¿Estos procesos son constantes solamente por el plano en que se encuentran o no? Sí, exactamente, porque ustedes se van a mover, estamos hablando de una condición de equilibrio. Por lo tanto, usted solamente se va a mover tocando esta hoja de color azul. Cualquier punto que esté en esta hoja de color azul, cuando usted se mueve desde un estado inicial a uno final, siempre tocando la hoja, vamos a decir que estamos en una condición de equilibrio. Si usted se sale de esta hoja, ¿cierto? Y vuelve a retomar la hoja, todo ese momento que se salió de la hoja, significa que está fuera del equilibrio. Equilibrio termodinámico, como dije, químico o térmico. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la variación de volumen. Entonces vamos a calcular la variación de volumen para ir desde el estado 1 al estado 2. Entonces primero vamos a decir que en el trayecto 1A, dado que la presión permanece constante, ¿el volumen con quién estaría variando entonces? ¿De qué dependería la variación de volumen? Si la si la presión permanece constante, ¿quién estaría cambiando? ¿La temperatura estaría cambiando? Estaría cambiando, ¿cierto? Entre 1 y A solo permanece constante la presión. Por lo tanto, vamos a decir que la variación de volumen con la variación de temperatura, el dV a dt, en termodinámica de ahora en adelante ustedes se van a acostumbrar que cada vez que haya una variación o una variable que está en un paréntesis con un subíndice, lo que esté escrito como subíndice va a significar constante. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que en el trayecto 1A el volumen cambia con la temperatura, pero ¿qué se mantiene constante? La Entre presión. 1 y A. La presión. La presión, y esa presión vale P1 por dt. Esa sería la trayectoria 1A. ¿Sí? Más, ¿qué sucede entre A y 2? ¿Qué se mantiene constante? La La temperatura. temperatura. La temperatura, proceso isotérmico, la temperatura vale T2. Pero entonces el volumen, ¿con quién estaría variando? Con la presión. Con la presión. Entonces aquí vamos a escribir la variación del volumen respecto de la presión cuando la temperatura permanece constante. ¿Qué valor escribo acá? ¿T1 o T2? T2. T2 por dt. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que la variación de volumen de 1 a 2 está dada por la suma de estas dos variables. Primero, el volumen va a variar con la temperatura, manteniendo la presión constante, y posteriormente el volumen va a variar con la presión, manteniendo la temperatura constante, por dt. Ese sería un trayecto, de 1 para llegar a 2. Veamos otro trayecto. Nosotros lo que queremos demostrar es que el cambio de volumen es una función de estado, es decir, no depende del camino recorrido. Aquí nosotros hemos hecho un primer camino, ir de 1 a 2 siguiendo este camino que escribí con color morado, no sé cómo lo ven ustedes. Vamos a ver un segundo camino y a ver qué conclusión podríamos sacar. Vamos a ver, por ejemplo, este otro camino, no sé si ese color lo ven bien. Vamos a ir de 1 hasta B, de 1 a B, ahí está B, y luego, estando en B, nos vamos a ir hacia el estado 2. ¿Se entiende? Partimos en 1, llegamos al estado B, ahí, y luego de B vamos a 2. De todas maneras, estado inicial 1, estado final 2. Entonces vamos a hacer la trayectoria 1, B, 2. Consulta. Cuando usted va de 1 a B,
¿qué tipo de trayectoria sería? Curva. Isotérmica, isobárica, Isotérmica. isotérmica. Térmica. La temperatura permanece constante. Es una curva. ¿Y la temperatura vale cuánto? ¿Y que no cambia? T1. T1. Entonces, el primer trayecto sería un proceso isotérmico a temperatura T1 constante. Y luego, entre B y 2, ¿qué tipo de trayecto sería? Sí, Isobárico. es una línea recta. Isobárico, Bárico, y la presión vale P2. P1, P2, P1 o P2. 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 P2, correcto. Entonces lo que vamos a decir ahora es que la variación de volumen para ir desde el estado 1 al estado 2 es lo mismo que decir la variación de volumen para ir por otro camino, para ir de 1 hasta B, más la variación de volumen para ir de B hasta 2. De todas maneras, parto en el estado inicial 1 y llego al estado final 2, pero por otro camino, el camino amarillo. En el primer caso, perdón, esto lo llamamos proceso ¿Iso qué? ¿De 1 a B? Isotérmico. Isotérmico. Disculpen que pregunte tantas veces lo mismo, pero porque yo sé que esto es muy difícil de imaginarse y los estudiantes no preguntan a veces por temor, pero la mitad no está entendiendo, eso lo tengo claro. Y el otro camino, ¿qué tipo de proceso sería de B a 2? Isobárico. Isobárico. Ya. En el primer caso, en el proceso isotérmico de 1 a B, la temperatura permanece constante en el valor T1. En realidad T1 está ahí. Ahí está T1. Y T2 está ahí, en el eje de las temperaturas. Ahí tendríamos T1 y acá tendríamos T2. Por lo tanto, este es un proceso a temperatura constante y la temperatura vale T1. Y este es un proceso a presión constante y la presión vale P2. Entonces, nuevamente vamos a decir que la variación de volumen para ir desde el estado 1 al estado 2. Primero, en esta trayectoria, dado que la temperatura permanece constante en el valor T1, trayecto 1B, entonces, ¿con quién varía el volumen? ¿Con la presión o no? Con la presión. Entonces vamos a decir que el volumen varía con la presión cuando la temperatura permanece constante en el valor T1. ¿De acuerdo? Más entre B y 2, ¿qué permanece constante? Es una recta ahí. La presión. La La presión. presión. Por lo tanto, ¿el volumen con quién varía? ¿Con la temperatura? Con la temperatura. Vamos a decir que el volumen varía con la temperatura en el valor P2 por dP. Entonces, tenemos dos trayectos distintos. Uno parte en el estado 1, va hasta A y luego llega a 2, parte en 1 y llega a 2, y el otro trayecto parte en 1, va hasta el estado B, y del estado B va al estado 2. También parte en el estado 1 y llega al estado 2. Profe, ¿Cómo una será? consulta. ¿Sí? En el primer delta V 1-2 puso 2 DT y acá Sí. puso un DT y un DP. Ah, No sé si cuál de los En dos el está primer correcto. ejercicio, profesor, es que cuando dice DT multiplicó 2 veces por DT. ¿Aquí? Y sí, Claro, sí. Ya. Lo hice a propósito para ver si estaban poniendo atención. No, mentira. Me había equivocado. A ver, tiene toda la razón. Ahí, verdad que aquí estoy escribiendo encima, no me deja borrar. A ver, ahí sí. Toda la razón, eso que está allí tiene que ser consecuente con lo que está acá adentro, ¿cierto? Eso es dP. Ahí sí. Esto está correcto, de B a dP. De B a dP, aquí también me equivoqué por dP, estoy haciendo todo malo. Ahí sí. Aquí es de B a dP, de B a dP por dP, y aquí es de B a dt por dt. ¿Ahí sí? Primero, cómo varía el volumen con la presión, manteniendo la constante T1
la temperatura constante, y luego el volumen respecto de la temperatura, manteniendo constante la presión por dt. Y aquí era la variación del volumen con la temperatura, manteniendo constante la presión, y luego la variación del volumen con la presión, manteniendo constante la temperatura. Ahí sí. Gracias por corregir el error. Entonces, ¿cómo son ahora estas dos trayectorias? ¿Cómo son estas dos variables? ¿Qué pasa si yo comparo esta con esta? ¿Qué podemos concluir? Son iguales, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Primero, hay una variación de la temperatura, del volumen con la temperatura, a presión constante, variación del volumen con la temperatura a presión constante, variación del volumen con la temperatura a presión constante, y luego una variación del volumen con la presión a temperatura constante, aquí y aquí. Por lo tanto, ¿cómo son estas dos variaciones de volumen? ¿Son iguales o distintas de 1 a 2? Iguales. Son iguales. Entonces, vamos a decir, y eso que nosotros tomamos solamente dos trayectorias. Usted podría tomar una tercera, una cuarta, o podría hacerlo infinitas veces, y de todas maneras va a llegar a concluir exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a decir que, en general, para cualquier trayectoria, dado que el volumen es una función de estado, no va a depender entonces del camino recorrido. Hemos demostrado que la variación de volumen para ir de 1 a 2 por una trayectoria morada daba este resultado, partiendo de 1 y llegando a 2, pero si ustedes hacen una trayectoria amarilla distinta, llegan al mismo resultado. Por lo tanto, estos dos volúmenes son iguales. Por lo tanto, estamos diciendo que el volumen no depende del camino recorrido, depende solo del estado inicial 1 y del estado final 2. Por lo tanto, en general vamos a decir que la variación de volumen para ir desde un estado inicial a un estado final será la variación de volumen respecto de la presión, por ejemplo, manteniendo constante la temperatura por dP, seguido de una variación del volumen con la temperatura, manteniendo constante la presión por dP, dt, perdón. Ahí sí. Esto que está acá representa cualquiera de estos dos trayectos y a cualquier otro trayecto. Si ustedes hacen un trayecto así, por ejemplo, siempre tocando la hoja, ese trayecto también va a estar representado por esta ecuación. A ver, todo esto que escribí está aquí en la diapo, ¿eh? Así es que no se preocupen porque está allí. Ahí están los trayectos que dije recién. Trayecto 1 a 2, variación del volumen con la temperatura, y luego variación del volumen con la presión, y suman los dos. Ahí estaría el trayecto 1 a 2. Y acá está el otro trayecto, 1B2, proceso en el cual el volumen varía con la presión, manteniendo constante la temperatura, y luego el volumen varía con la temperatura, manteniendo constante la presión. Y luego lo que hicimos fue comparar esto con este de acá. ¿Cuál fue la conclusión? Que independiente del camino recorrido, da lo mismo por donde usted se vaya, la variación de volumen entre el estado inicial y final va a ser, en este caso, una variación del volumen con la presión, manteniendo constante la temperatura, seguido de una variación del volumen con la temperatura, manteniendo constante la presión. Y ese es el motivo por el cual decimos que la variación de volumen es una función de estado, porque da lo mismo por donde se vaya, a condición que parte en el estado 1 y llegue al estado 2, la variación de volumen va a ser la misma, independientemente del camino recorrido. A condición, sí, que siempre esté tocando esta hoja de color azul. Cuando yo digo está tocando la hoja de color azul, estoy diciendo que nunca se sale del equilibrio mecánico, químico o térmico, o sea, del equilibrio termodinámico. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros retomamos este mismo dibujito, recién dijimos, ¿qué pasaría si usted hiciera un corte a temperatura constante? ¿Qué cortaba? ¿Una curva o una línea recta? Se hace un corte a temperatura constante. Corta con un plano así, vertical. Una curva. Una curva, ¿cierto? Entonces, fíjense bien. No sé si lo tengo acá todavía. Creo que lo tenía aquí. Sí, ahí lo tengo.
Acá tengo la presión, acá tengo el volumen, y para allá tengo la temperatura. Lo que disculpen el sonido, pero va pasando el camión de la basura. Ese corte es el que se ve representado en un espacio PD. Perdón. Si ahora usted coloca aquí la presión y acá coloca la temperatura, el volumen, resulta que usted va a tener, a ver, voy a borrar todo esto mejor, porque hay muchas cosas. Todo de nuevo. A ver, si usted hace un corte, como dije, a presión constante, a temperatura constante, va a tener entonces una representación gráfica en el eje Y de la presión y en el eje X del volumen. ¿Ya? En la ordenada grafica la presión, en la abscisa grafica el volumen. Entonces, la temperatura tiene su origen allí. Ahí está el eje de temperatura. Para allá está la presión. Y para acá está el volumen. A ver, si usted hace un corte, bien, acuérdense que esta hoja, este plano de color azul, que es este, ahí es recto, esto es una curva, recto y curva. ¿Sí? Y esta hoja además está un tanto inclinada, es como que usted toma una hoja y la inclina, la tuerce y la inclina un tanto. Por eso queda como mirando hacia allá. Ya, la pregunta es, si usted primero corta con un plano a una temperatura baja, por ejemplo, usted corta con un plano aquí, con este plano. ¿Qué quedaría representado en ese plano? En este plano, quedaría representada una curva así. ¿Cierto? Que usted la vería aquí. Llamemos a esta temperatura T1. ¿Qué pasa si usted corta con un plano a una temperatura un poco mayor? Por ejemplo, si cortara con un plano aquí. ¿Qué vería? Si cortara con un plano por aquí, vería una curva aquí. ¿Sí? Vamos a llamar a esa curva T2. Quedaría representada así. Esta sería Profesor, T2. en esa curva que está haciendo, el eje de abajo lo tiene con V, creo. No lo está con variación de T. ¿Sí? No, sí, es con V. Lo que estoy graficando la presión, estoy graficando este plano. Ah, ya. Ese plano. Ahí tiene la presión y acá tiene el volumen. Eso es lo que estoy graficando allá. Presión y acá el volumen. ¿Ahí no entiende? ¿Sí o no? Profe, pero en el plano tridimensional puso PT. En el plano tridimensional puse PT. Sí, pues. En el eje Y, en el eje Z tengo la presión. Acá tengo el volumen. Perdón, acá tengo el volumen y allá tengo la temperatura. A ver todo de nuevo. De nuevo. Acá tengo el origen, ¿sí? Para allá, ¿qué variable tengo? La temperatura. ¿Qué variable El volumen, tengo? el volumen. El volumen. Ya. Y para arriba, ¿qué tengo? La La presión. presión. La presión. Por lo tanto, lo que acabo de representar recién es, en el eje de las ordenadas, el eje Y, tengo la presión. En el eje de las abscisas, tengo el volumen. ¿Ahí se entiende? Sí, ¿Sí o no? ahí sí. Ya. Era este. Estamos acá. La pregunta es, si ustedes cortan a una temperatura que está... Ah, y entre paréntesis, ¿este eje cuál sería? Temperatura.
De la temperatura, ¿no? Por lo tanto, cuando yo tengo temperatura, pensemos que esta es una escala absoluta en Kelvin. El 0 Kelvin estaría aquí. Por lo tanto, estas temperaturas van creciendo o van disminuyendo. ¿Aumentan hacia dónde? Hacia allá. Hacia allá aumentan, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo dije, ¿qué pasa si usted tiene una temperatura cercana al origen? ¿Qué va a cortar? Va a cortar una curva que es aquí, así. A esa curva le vamos a llamar T1. Y usted la vería representada aquí como proceso constante a temperatura T1. ¿Qué pasa si corta a una temperatura mayor? Por ejemplo, esta curva. Esto sería la temperatura, ¿sí? En el gráfico aparece la flecha de la temperatura, la flecha negra aparece hacia el otro lado, como si aumentara hacia allá, hacia el fondo. ¿En qué gráfico? En el DAY, en Aquí el mismo. No, esto es una manera de dibujar nomás, pero acuérdense que usted siempre va a tener un plano Z, un plano X y un plano Y. Entonces estamos acá, estamos en este espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Solamente está diciendo que a lo mejor, claro, la punta de la flecha podría generar error, pero está diciendo que a lo largo de esa recta, o a lo largo de esta recta, varía la temperatura, y a lo largo de esta recta varía el volumen. Entonces lo que estamos diciendo es que en la medida que yo me acerco al origen o me alejo del origen, voy a ir teniendo estas distintas curvas. Por ejemplo, si usted hace una curva, un corte a una temperatura mayor, esta sería la temperatura T2. Y si usted hiciera un corte a una temperatura más grande todavía, ¿qué tendría? Una temperatura, por ejemplo, una temperatura T3. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando usted tiene un espacio de 2 dimensiones, ¿cierto? Significa que la tercera dimensión permanece constante. Y son estas curvas que vamos a llamar curvas isotérmicas. ¿Sí? Curva isotérmica, es decir, en un espacio presión, volumen, temperatura, si usted hace un corte a temperatura constante, es lo mismo que decir, si usted tiene un proceso isotérmico, cualquier punto a lo largo de ese proceso implica que la temperatura no va a cambiar. Por ejemplo, ahí la temperatura siempre es constante en el valor T1. Entonces lo que estamos diciendo en realidad es que cuando usted tenga una gráfica de presión-volumen, aquí vamos a tener la presión, acá vamos a tener el volumen, y por lo tanto un proceso isotérmico, que significa la temperatura permanece constante. Si nosotros aplicamos la ecuación de estado presión por volumen igual a N, R y T, ¿cuánto vale todo eso? Si es un proceso isotérmico, ¿cambia el número de moles? ¿Sí o no? No. No. ¿Cambia la constante R? ¿Sí o no? No. No. ¿Cambia la temperatura? No. No. Por lo tanto, si usted multiplica una constante N por una constante R por una constante T, ¿qué obtiene? Si multiplica 3 constantes. Una constante. Una constante. Entonces nosotros vamos a representar el proceso isotérmico como P por V igual constante. Significa eso que en una gráfica presión-volumen va a tener una curva que es así. Esto la vamos a llamar isoterma a temperatura constante. Significa que si usted parte en un estado 1 y llega a un estado 2 y se desplaza a lo largo de esta curva, entonces se cumple esta condición. Es decir, por ejemplo, P1 por V1 será igual a P2 por V2, donde acá tengo V1, acá tengo V2, acá tengo P1 y acá tengo P2. Es decir, cualquier trayecto, si usted está en este estado, allí en ese estado, la multiplicación de la presión por el volumen, la presión que tenga en ese momento y el volumen de ese estado, el producto va a ser la misma constante. ¿De acuerdo? Entonces el proceso isotérmico implica P por V igual constante.
en un diagrama presión-volumen. ¿Ya? Y de aquí sale, la pregunta es, si la temperatura permanece constante, ¿cómo varía la presión con el volumen? ¿Qué relación hay entre presión y volumen? De acuerdo a esta curva. Proceso isotérmico. Inversa. Son inversas, ¿cierto? Es decir, cuando usted tiene presiones altas, los volúmenes son grandes o chicos, Bajos. bajos. Al revés, cuando usted tiene presiones bajas, los volúmenes son grandes o Altos. chicos, altos. Entonces vamos a decir que si la temperatura permanece constante, entonces la presión varía de manera inversa al volumen. Es decir, cuando la presión aumenta, el volumen aumenta, disminuye, permanece constante, Disminuye, ¿no? disminuye. Y cuando la presión disminuye, el volumen Aumenta. aumenta. Entonces, esa relación, que sería una gráfica aquí, da lo mismo si lo grafico para arriba o para abajo, presión-volumen, ¿cierto? Aquí está la presión, acá está el volumen, si yo la giro, sigue siendo la misma relación. Es lo que se conoce como la ley de Boyle, que ustedes ya vieron en química. Dice que si la temperatura permanece constante, ¿cierto? La presión varía de manera inversa con el volumen. Si una aumenta, la otra disminuye. Ley de Boyle. Y al contrario, en esta misma gráfica de 3 dimensiones, ¿cierto? Nosotros dijimos que cuando usted hacía cortes a presión constante, ¿qué veía? ¿Una curva o una recta? A presión constante. Curvas rectas, ¿cierto? Por lo tanto, si usted proyecta eso a un espacio ahora de 2 dimensiones, los procesos isobáricos, acá usted va a graficar volumen versus presión o volumen versus temperatura. ¿Cierto? Recién graficamos volumen versus presión. Cuando usted grafica volumen versus temperatura, lo que va a ver son rectas. Como ese plano, a presión constante, cortaba esta hoja de color azul, el corte, la intersección del plano imaginario que estamos inventando, con ese plano azul que era el sistema en equilibrio, la intersección de esos dos planos daba una recta. Y esta recta, y dado que el plano además está un tanto inclinado, esa hoja azul está un tanto inclinada, por lo tanto los cortes van a ser como estos que están representados aquí. Esa sería la presión 1, esta sería la presión 2, ¿cierto? Etcétera, donde la presión 2 es mayor que la presión 1. Yo acá podría graficar una tercera presión. A ver, déjenme recortar esto para escribir encima. No quiso. No, esa no, porque ya la tengo. De nuevo. Ya, vamos a grabar esto como termo 1.3. Ya, y ahora la vamos a buscar. Creo que es esta. Esa es. Ya, entonces. Lo que estoy diciendo es que cuando usted hace un corte a presión constante, en la intersección de ese plano a presión constante, con la hoja azul de equilibrio, usted veía una línea recta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es graficar en el eje Y, vamos a graficar el volumen. Ahí está el volumen. Por ejemplo, el volumen en litros. Y en el eje X vamos a graficar la temperatura. Ahí está la temperatura. Y lo que ustedes vieron fueron estas curvas. Esa sería la intersección de este plano a presión constante en el valor P1, y este sería el otro plano P2 en el valor P2. Es decir, si usted vuelve a este espacio de 3 dimensiones,
aquí. Ahí usted está graficando, por ejemplo, ahí tiene la presión, acá tiene el volumen, y para allá tiene la temperatura. Lo que estamos diciendo es que si usted tiene procesos a presión constante, significa que va a tener planos, cortes, que son con planos paralelos a la base de este espacio de 3 dimensiones. Por lo tanto, si usted hace con un corte acá arriba, ¿qué va a tener? Una recta. Si usted hace un corte con otro plano acá abajo, va a tener otra recta. Y estas rectas además están siendo inclinadas, ¿cierto?, apuntando hacia el origen, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Creo que era esta. Si usted tuviese una tercera presión, una presión más alta todavía, esta era la presión 2, esta es la presión 1, si usted tuviera una presión más alta todavía, sería una presión por aquí. Esta sería, por ejemplo, la presión 3, donde P3 es mayor que P2 y es mayor que P1. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? ¿O no? Sí, profe. ¿Se entiende? Ya. Entonces, si nosotros volvemos, las presiones son P3 mayor que P2 mayor que P1. Entonces vamos a tratar de gráfica volumen-temperatura. Entonces, en una gráfica volumen-temperatura, a ver, voy a borrar todo esto. Ups. En una gráfica volumen-temperatura vamos a tener lo siguiente. No, a ver, todo de nuevo. Ya. Estamos graficando en el eje Y el volumen. En el eje Y el volumen. Y en el eje X la temperatura. ¿Ya? Aquí está la temperatura. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes van a ver lo siguiente. Cuando usted realizaba un corte a la presión P1, tenía una curva así. Una línea recta en realidad. Eso era la presión en el valor P1. Luego, si usted hacía un corte a una presión mayor, ¿qué tenía? Esta curva. P2. Y si hace un corte a una presión más grande todavía, P3, tendrá esta otra curva de acá. Son rectas, me salen medio chuecas, pero son rectas. Ahí usted sabe que P3 es mayor que P2 y es mayor que P1. Por lo tanto, en un proceso ¿ISO qué? Isobárico térmico. ¿Cómo se llaman estos procesos? ¿Isobárico? Isobárico. Significa entonces que la presión permanece constante. ¿Qué relación hay entre volumen y temperatura cuando la presión permanece constante? Directa. Son directas. Hay una relación directa, ¿cierto? Si la presión permanece constante, entonces el volumen varía de manera directamente proporcional con la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen Aumenta, aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. disminuye. ¿Cómo lo puede ver eso? Piensen que tienen un gas, por ejemplo, que está contenido en un pistón, con una tapa de este pistón que puede subir o puede bajar, ¿cierto? Que puede comprimir o no el gas que está acá adentro. Entonces, si lo que yo quiero es que este gas o este sistema no modifique la presión, que la presión permanezca constante al interior del gas, ¿qué pasaría si este gas se calienta? Si yo caliento el gas, si le meto calor al sistema, ¿qué le va a pasar a ese gas? ¿Va a tratar de expandirse o de comprimirse? Expandirse.
de expandirse, ¿cierto? Por lo tanto, para mantener la presión constante, si yo aumento la temperatura, el gas va a aumentar su volumen, de manera tal de mantener la presión constante. Pero ¿qué pasaría si ese gas, en vez de colocarle, tiene una presión P constante? ¿Qué pasaría si yo lo colocara, este pistón, lo colocara en un recipiente que contiene hielo por fuera? Aquí está lleno de hielo. ¿El sistema va a ganar o va a perder calor? El sistema es el gas. Si lo coloco, si lo enfrío, le pongo hielo por fuera, ¿va a ganar o va a perder calor? Perder. Va a perder calor. ¿La temperatura va a aumentar o va a disminuir? Disminuir. Va a disminuir. Y por lo tanto, ¿el pistón va a subir o va a bajar para mantener constante la presión? Va a bajar. Va a bajar, ¿cierto? Si yo aumento la temperatura, si caliento, el volumen va a crecer. El pistón va a subir. ¿Para qué? Para mantener la presión constante. Y al revés, si yo enfrío el sistema va a perder calor, porque siempre el calor fluye desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. Por lo tanto, si el sistema lo pongo en contacto con hielo, el calor se va a perder hacia el exterior, hacia el medio ambiente, y por lo tanto la temperatura va a disminuir, y por lo tanto el volumen va a bajar. Es decir, hay una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura. Si la presión permanece constante, entonces a mayor volumen, mayor temperatura, y viceversa. En cambio, en el proceso isotérmico decía que si la temperatura permanece constante, isotérmico nosotros lo graficamos como, dijimos, en el eje Y la presión, en el eje X el volumen, y los procesos isotérmicos eran así. Esta era la temperatura T1, esta era la temperatura T2, esta era la temperatura T3, sabiendo que T3 es mayor que T1 y mayor que T2. Por lo tanto, aquí estamos diciendo que cuando la temperatura permanece constante, la presión varía de manera inversa al volumen. Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye, y cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto que está acá es la ley de Boyle, ¿cierto? Si seguimos con las diapos, la ley de Boyle, y al ladito está la ley de Charles, ¿cierto? Cuando la presión permanece constante, el volumen varía directamente con la temperatura, ley de Charles, o cuando la temperatura permanece constante, el volumen varía de manera inversa con la presión. Bien, si nosotros retomamos esta figurita, además podemos indicar que posteriormente a alguien se le ocurrió, en esta gráfica volumen-temperatura, proyectar estas rectas que se obtenían, o estos cortes que se obtenían entre la hoja azul, este plano de equilibrio, con estos planos imaginarios que eran a presión constante. Tuvimos estas rectas. A alguien se le ocurrió proyectar esas rectas. Es decir, esto que grafiqué acá yo con líneas segmentadas. ¿Qué se pudo observar? Que todas esas rectas confluyen a un mismo punto. Posteriormente se midió esta distancia, ¿sí? Y esa distancia, si la temperatura estaba en escala centígrada, esa distancia es la misma y vale, si esto estuviese en grados centígrados, esta distancia vale menos 273,15. Y por lo tanto, ¿qué tengo allí? Tengo el 0 Kelvin. Es decir, aquí tengo el 0 absoluto. No hay temperaturas que puedan ser negativo en una escala Kelvin. Es decir, la temperatura en Kelvin, ¿a qué será igual? A la temperatura en centígrados más 273,15 o 273, no, si ustedes quieren y no quieren trabajar con tanta precisión. Es decir, si la escala está en Kelvin, el 0 está acá. Ese es el 0.
Pero si la escala está en centígrados, este es el 0 centígrado. Ahí tengo 0 grados centígrados. Por lo tanto, la suma de estos 273,15 grados centígrados más la temperatura que corresponde en centígrados da la temperatura absoluta en Kelvin. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna duda, algún comentario. ¿No? Todo claro. ¿Todo claro? Ya. Ojalá sus palabras sean ciertas, porque a mí la experiencia me dice otra cosa, que los estudiantes generalmente a veces no entienden y no preguntan porque les da miedo, porque no sé, puede aparecer un monstruo y se los va a comer si preguntan. Y se quedan con la duda además, cuando se supone que estas son las instancias para preguntar. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué duda tienen? Con las rectas de la presión. ¿Sí? Es que usted dice que P1 es menor que P3, ¿no es cierto? No, estamos diciendo que P3, sí, P1 es menor que P3. Estamos Entonces, diciendo que P3 es P3, mayor que P2 y mayor que P1. P3 va a aumentar en razón cuando se acerque a la temperatura, ¿o no? ¿O no tiene nada que ver eso? No, no tiene nada que ver, no, no, no. Tiene que mirar aquí este monito. Tiene que mirar esto de acá. Ya, aquí nosotros podríamos decir que, no sé si lo tengo para poder rayar encima, creo que lo había cortado. Aquí puedo rayar encima. Ya. Pensemos en este monito. Ups. Pensemos que, a ver, podríamos graficar si usted quiere para allá. Para allá va a estar, ¿qué cosa? La temperatura. Para acá, ¿qué va a estar? El volumen. Y para acá arriba va a estar la presión. ¿Sí? Y esto usted lo puede girar, da lo mismo, porque de todas maneras seguimos en un espacio de 3 dimensiones. Por eso en algunos casos yo lo grafico, no puedo ahí. Por eso en algunos casos yo lo grafico así. ¿Ve? Aquí yo modifiqué los ejes, pero sigue siendo lo mismo. O así. Es un espacio en 3 dimensiones, ustedes saben que da lo mismo, yo lo puedo girar, pero sigo manteniendo 3 variables y sigo manteniendo la misma forma al interior de esas 3 variables. ¿De acuerdo? Estamos en estas 3 dimensiones. Entonces lo que estamos diciendo es, primero si usted hace un corte a una presión baja, a una presión más grande, intermedia, a una presión mayor. Entonces lo que está haciendo en realidad son cortes a presión constante, como por ejemplo, cuando usted tiene un plano aquí, allí, allí, y allá atrás. ¿Qué va a cortar? Esa recta. Luego si usted hace un corte a una presión distinta, por ejemplo aquí, cuesta montones dibujar en 3 dimensiones, a mí cada vez me sale más chueco. Ahí, ¿qué va a haber? Esta otra recta, etcétera. Y si usted hace un corte a una presión más baja, ¿qué va a tener? Esta otra recta, esa de allí. ¿Cierto? Esta sería, por ejemplo, P1, esta sería P2 y esa sería P3. Y lo que hace después es como que todos estos planos, que son paralelos a la base, aquí está la base, todos esos planos, por ejemplo, el P1 sería, por ejemplo, este de aquí, este sería el corte AP1, ahí. Este sería el corte AP1, sería P1. Es como que después de estos 3 planos, P1, P2 y P3, usted los aplastara como un acordeón y los proyectara en el suelo. Y eso es lo que nosotros vimos acá.
Esos tres planos, así como uno sobre el otro, los proyectamos y los apretamos y los dejamos todos pegados en el suelo, quedaría algo como, ¿dónde lo dibujé? Acá, como esto que está acá. Pero estamos mirando ahora en un plano bidimensional. Aquí tenemos BT, plano en 2 dimensiones, estamos proyectando esto que estaba en 3. Entonces nos vamos a quedar en este espacio volumen, temperatura. Este es el suelo. Y estos tres planos, estas tres hojas, es como que yo las comprimo una sobre otra y las proyecto en el suelo. Y luego veo qué me queda graficado en el suelo. En el suelo me quedaría graficado esto. P1, P2 y P3. No sé si eso aclara un poco su duda. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, estamos diciendo que, o hemos visto, el objetivo de esta clase era mostrar distintas trayectorias, ¿cierto? Isotérmicas, isobáricas, isocóricas. Isocóricas aún no hemos visto, pero graficar que en un espacio de 3 dimensiones, presión, volumen, temperatura, usted tiene que, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, o los puede dar vuelta, da lo mismo. Existe una relación, entonces, estas variables van a estar interrelacionadas. Y vimos entonces que en procesos isotérmicos, la presión es directamente proporcional o inversamente proporcional al volumen. Esto es constante. Y esa era la ley de Charles. Y por otro lado, en procesos isobáricos, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Si el volumen aumenta, la temperatura aumenta, o bien el volumen aumenta a consecuencia que aumentó la temperatura, o el volumen disminuye a consecuencia que la temperatura disminuyó. En cambio, los procesos isotérmicos, la presión y el volumen son inversos. ¿Para qué? Para mantener constante la temperatura. En cambio, la ley de Charles, la presión, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Volumen y temperatura, mientras uno aumenta, el otro también aumenta. Bien, es lo que tenía planificado para la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta, duda, y si la hubiera, me la dejan por favor en la plataforma Moodle, a la Profe, cual una ya... consulta, disculpe. Para el proceso isobárico, la ecuación de los gases quedaría nRT partido en V igual constante o una cosa así, ¿o no? Para los procesos isobáricos, Claro, sí. ya, si usted aplica la ecuación de estado P por V igual N por R por T, en el fondo le va a quedar que la presión partido por la temperatura, perdón, isobárico me dijo, ¿verdad? Isobárico significa presión constante. Lo que está diciendo usted es lo siguiente, está diciendo que el volumen partido por la temperatura va a ser igual a NR partido por P. Pero si usted me dice que si la presión es constante, entonces ¿qué está haciendo? N es una constante, los moles no van a cambiar. R también es una constante. Y la presión también es una constante en este caso. Por lo tanto, estas tres son constantes. Si usted multiplica dos constantes y la divide por una tercera constante, llega exactamente al mismo resultado. Es una constante. Entonces está diciendo que volumen con temperatura es constante. Eso sería para proceso isobárico, presión constante. En cambio, para proceso isotérmico, usted tiene que presión por volumen es una constante. Aquí tiene N por R por T. Todo eso es constante. En cambio, acá tiene N por R dividido por P, es una constante. Entonces, en un proceso, lo vamos a ver en la próxima clase, en un plano, presión, volumen, un proceso isobárico se ve representado como una línea horizontal. Este, por ejemplo, sería un proceso que parte en el estado 1 y llega al estado 2, manteniendo constante la presión. Aquí la presión siempre va a ser el mismo valor a lo largo de esta trayectoria de 1 a 2. Ese sería un proceso isobárico. En cambio, un proceso isotérmico era una curva así. Ese es un proceso isotérmico. En cambio, este que está acá es un proceso isobárico. Proceso a presión constante. Repito, en una gráfica presión-volumen,
Un proceso isobárico se representa por una línea horizontal. Esto lo vamos a fijar de mejor manera una vez que ustedes hagan ejercicio el próximo jueves. O antes, depende cómo veamos el curso. Eso, no sé si aclaró su duda. Sí, profe, gracias. Ya. Lo dejamos hasta acá entonces, nos vemos mañana en el mismo horario. Que estén muy bien. Hasta Chao, mañana. Chao, profesor. que esté Chao, bien. profesor. Chao, profe. Chao. Cuídese. Chao, profe. Igualmente, entre paréntesis, aprovecho de pasar la asistencia.